Yo, un perro verde. Bienvenidos al Estudio Galatea, estamos otra vez en Yo, un perro verde. O sea, hay que hacer como un saludito en plan... ¿no? En plan un perro. Guau, qué bueno, porque no lo he pensado antes. Me gusta muchísimo. Claro. Y bueno, estamos otra vez aquí en nuestro podcast, porque ahora sí que es un podcast, está subido a podcast. Dejaremos las redes sociales por aquí abajo o por donde sea para que lo podáis ir a ver y observar. Bueno, escuchar más bien. Y esta vez vamos a hablar de la ansiedad. Tema muy profundo, que además creo que va con los tres un poquito. Pilotamos algo, ¿no? Algo entendemos. Algo. Algo, Cositas. poca cosa. Esta vez, como yo ya me presenté la semana pasada, Noé se va a presentar a sí misma, ¿vale? Así que os dejo con Noé, que nos explicará y luego presentará ella misma a Antonio. No hace falta que me presentéis, ¿eh? No, pero te voy a presentar. Bueno, pues yo soy Noelia González, la parte psicológica de Yo, un perro verde. Bueno, en realidad yo soy orientadora educativa, trabajo de ello ahora mismo y junto con mi compañera Tania, que a ver si en algún momento puede venir aquí porque ella vive en Asturias, llevamos Psicoorienta, que es como un espacio educativo que bueno, a veces tenemos un poco abandonado porque no nos da la vida para llegar a todo, pero intentamos llegar, pues eso, la educación, ¿no? También a los profes, a los padres y demás. Yo vengo del mundo de la discapacidad, trabajar mucho con empleo con apoyo, con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y por eso, bueno, en términos de psicología clínica, yo sé nociones, tengo mucho conocimiento, porque al final, pues, la carrera está estudiada, está aprobada y estoy graduada como High School Musical. Y se ha hecho cursos. Y me he hecho cursos, pero no ejerzo de psicóloga clínica, por eso siempre me gusta dejar claro que Sí. no es mi vaina. Pero aquí estamos, en Estudio Galatea. Qué bien. Qué bien. De tenerte, muy bien. Y bueno, pues presentamos a Antonio. Pues Antonio es lo Ay, más. no, qué vergüenza. Es lo más. Espera, que me escondo. Pues es una persona pues maravillosa que viene aquí a Galatea a contar sus experiencias con nosotros. Hablar de mis mierdas. Hablar de las mierdas. Pero qué guay, ¿no? Venir aquí a hablar de nuestras mierdas. Y vamos a empezar por la mayor mierda que nos une. Bueno, en realidad no suenen más cosas, pero Esta es una mierda buena. pero ¿no? sí. Ha sido buena introducción. Para eso. Si no lo sabéis, tenéis que saberlo ya. Como siempre, hacemos una introducción teórica, que esto lo hace Noé, como siempre, porque es nuestra psicóloga y orientadora. Y se ha ¿Vale? hecho cursos. He hecho curso del Colegio Oficial de Psicólogos. Entonces, si quieres, pon las bases teóricas y ya, pues, a partir de ahí se abre el caudal y hablamos de lo que nos apetezca. Bueno, pues hoy venimos a hablar de nuestra querida ansiedad, ¿no? En el programa anterior hablábamos de ese maravilloso manual diagnóstico del DSM, pues la ansiedad está catalogada como un tipo de trastorno mental, enfermedad mental, llamadlo como queráis, ¿no? ¿Por qué? Porque afecta a una serie de procesos psicológicos, ¿no? Que nos dificultan un poco nuestro día a día. Pero yo hoy no quiero hacer la base teórica, quiero experiencias, quiero cositas. La mierda. Y como aquí ya sabemos que los tres hemos pasado por un proceso de ansiedad bastante interesante, quiero preguntaros cómo supisteis que teníais ansiedad. Porque me parece importante. Buah. Buah. ¿Empiezas tú? No, empieza tú, que siempre empiezo yo. Ábrete tú primero. ¿Que desde cuándo? Es que... No, que cómo supiste que tenías ¿cómo? ansiedad. Vale. No me entero de la pregunta. Pero da igual. Bueno, también puedes decir que desde cuándo, o sea, tú libre. ¿Cómo supe yo que lo que sentía era ansiedad? Ujú. Hablando con la gente. ¿Con qué gente? Pues con Noé y abriendo un poco, hablando un poco del tema con los demás o incluso también en redes sociales, ¿no? En plan, ¿sientes estas cosas? Y hay como una lista de Los tips. palpitaciones, sudores, dolor abdominal. ¿A ti no te sé pasaba qué. lo de mirarte al espejo y no reconocerte? Me pasaba súper... O sea, como irrealidad. No. No sé muy bien quién... No, en ese sentido no. Pero claro, o sea, tú cuando empiezas a identificar todas esas cosas, digo, a ver si yo esto que estoy sintiendo no son gases. Y es ansiedad. Y puede ser. Y que quiero yo añadir
que cuando tú ya asumes que lo sientes, también la ansiedad es adaptativa. Luego hablaremos un poco de que la ansiedad es como... Es normal tenerla, pero hasta cierto punto. Claro, tú cuando ya dices, vale, me pasa esto, empiezas a echar la vista atrás y dices, llevo teniendo ansiedad desde que tengo puta memoria. ¿No os ha pasado rollo en plan, te imaginas a ti de 5 años teniendo ansiedad? Pero la verdad que sí, ¿eh? No lo había pensado hasta que lo has dicho. Sí. Y yo tengo como recuerdos que decía, y es que ahí estaba en un ataque de ansiedad y no lo sabía. A mí me pasaba, lo he dicho en el programa anterior, como el no entender la muerte, o sea, como que no entendía absolutamente nada de pequeño y me creaba muchísima ansiedad. Entonces, como no entendía la muerte, me volvía muy hipocondríaco de cualquier cosa me va a matar. O sea, soy súper débil, ¿no? Ante la vida. Y entonces estaba todo el rato saltando de un síntoma a otro. Entonces tenía siempre una ansiedad de, ahora toca este. ahora va a estar 2 meses este síntoma aquí es recurrente. Entonces me pasaba un montón y es verdad que a lo mejor tenía yo 7 años. ¿Eh? Sí. El tema de la muerte, a mí también me generaba mucha ansiedad de pequeño. La idea del infierno... ¿Ah, sí? Que vamos, o sea, de esto hay que hablar en algún momento. Es como, no le digas a los chavales que existe la homosexualidad, pero diles que existe un puto sitio donde te vas a pasar toda la eternidad penando y sufriendo entre el calor del puto... O sea, pero por favor, señor, ¿qué te pasa? O sea, porque... O sea, no entiendo la Iglesia Católica, no lo entiendo. Jamás me ha pasado el infierno. Pero es que creo que no he dedicado ni un segundo a pensar en ello. Es que yo iba a un colegio católico. Ah, amigo, ahí está la clave. Es que entonces, ahí claro. está, sí. Es que mis padres me decían, bueno, yo les preguntaba, ¿creéis en Dios? Y ellos, bueno, no sabemos, tú decides lo tuyo. Era como, no. Entonces nunca le hice mucho caso. No hice ni catequesis ni nada de esto por el estilo. Bueno, ¿Tú de qué? eso hablaremos en otro programa. Te toca. Bueno, yo supe que estaba teniendo un ataque de pánico en tercero de carrera, para ser exactos, con la maldita asignatura de psicología del aprendizaje, que me entró como una especie de sensación de que me iba a morir, que yo fui a mi médico de cabecera, diciendo que me estoy muriendo, que, o sea, que me va el corazón a 1000, que a veces se me para, que a veces que no sé qué, unos sudores fríos, una sensación de que, o sea, la sensación de que me iba a dar un algo en algún momento. Y cogió mi médico de cabecera y me dice, pues que a lo mejor eso es ansiedad. Y yo dije, ¿eh? Yo estudiando psicología, ojo, cuidado, casa de herrero, cuchillo de palo. Y yo dije, no puede ser, yo no puedo tener ansiedad. No puede ser, no puede ser. Sí. ¿Cómo tengo ansiedad yo? Y sí era. Sí. Y además muy heavy en esos momentos. Y es lo que dice Antonio, de repente dices, ostras, pero es que esta situación que yo viví hace unos años, resulta que no era un simple llanto ahí de... No, es que era un momento de pico de ansiedad que peté, ¿no? Y eso al final, hasta que no lo ves, alguien te dice desde fuera, es que esto es ansiedad, o lo lees en algún sitio y te identificas con ello. Muchas veces es difícil reconocerlo, porque viniendo un poco a colación de lo que ha dicho Antonio, de la ansiedad es un mecanismo que todos los seres vivos, en realidad, tienen, ¿no? O sea, al final un león, cuando ve que viene otro depredador o alguien tal, activa sus mecanismos de ansiedad, porque es una respuesta ante un peligro o una amenaza, ¿no? Y nosotros también lo hacemos en nuestro día a día cuando hay una situación en la que podemos tener un momento de peligro, conduciendo o lo que sea. ¿Qué pasa con las personas que desarrollamos esa ansiedad como algo habitual en nuestro día a día? Que siempre estamos con esa sensación, con ese mecanismo de alerta activado, ¿no? Entonces, ahí es donde se vuelve desadaptativo. La ansiedad adaptativa, en la que en determinados momentos toda persona podemos tener un momento de estrés grande o de ansiedad porque estamos en unos niveles que nos es difícil regular. Pero cuando esa sensación se vuelve continua en el tiempo, es cuando se vuelve desadaptativa y es cuando nos afecta en nuestro día a día. Sí. Porque ¿cómo definiríais vosotros la ansiedad? ¿Cómo habéis vivido vosotros la ansiedad? Yo si quieres te contesto las dos porque no sé si antes lo he hecho, como me di cuenta yo. Bueno, lo expliqué un poco en el episodio anterior y demás, que yo me di cuenta yendo al psicólogo, porque yo cuando me pasaba, y según la lista de síntomas que te voy a decir que yo padecí, yo pensaba que había perdido totalmente la cabeza de no ser capaz ya de controlar mis pensamientos, porque esto que ya lo hablamos en algún programa, creo, los pensamientos automáticos, pensamientos recurrentes, cuando tienes ansiedad se disparan. Entonces, cuando tú estás en un momento ansioso por lo que sea, porque estás así sin más,
esos pensamientos recurrentes se disparan y son mucho más hirientes porque tú estás preocupado por algo que te crea ansiedad, al final el pensamiento aparece en el cerebro de forma automática. Pues si tienes problemas con, yo qué sé, con el peso, con la seguridad, con hablar en público, al final los pensamientos se disparan hacia hablar en público, hacia el peso, hacia lo que te está ocurriendo. Entonces, eso a mí me ha pasado muchísimo, ¿vale? Yo tuve, por ejemplo, el problema de que tuve un accidente con un cristal y demás, me corté. Bueno, pues a mí la ansiedad me disparó eso, entonces me disparó el imaginarme dándome con cristales. Estaba cerca de un cristal y decía, uff, qué miedo, ¿no? Entonces, el pensamiento recurrente me pasaba esto. Esto es, yo creo que es lo primero, el pensamiento recurrente que no me permitía pensar en otra cosa, ¿vale? Luego, lo que ha dicho Antonio, de palpitaciones, de que hay momentos que pierdes el control cuando se te estalla de repente y te hace un pico muy alto de ansiedad. Y para mí, lo más hardcore, lo más fuerte para mí es el síntoma de irrealidad. De verdad que yo me veía al espejo, no es que, no es que dijese esta persona no soy yo, sino que no era capaz de verme como yo soy el que está mirando a esta persona, como estoy mirando desde tercera persona, desde lejos, desde una cámara desde arriba o algo así. Y claro, yo cuando me vi así en el espejo dije, ¿qué me está ocurriendo? Entonces yo directamente fui al psicólogo para que me dijesen, pues ya no tiene solución, tenemos que internarte y porque ya estás... Porque estás puto loco. Exactamente. Y entonces, para mí fue súper liberador por ser hipocondríaco y tener ansiedad que me dijesen, mira, ¿te ocurre esto? Pues esto es ansiedad, no hay más. Entonces, simplemente vamos a tratarla, el porqué de dónde viene y aparte, paralelamente, si quieres, tratamos la hipocondría. Entonces, esa es mi lista de síntomas, lo que yo pienso que... Se llama ansiedad. ¿Y tú qué crees que son los síntomas? A ver, a mí lo que me pasa es, hay un estímulo, se activa el pensamiento intrusivo, ese es, que es como una presa que está conteniendo muchísima agua. Entonces esa presa desaparece y esto empieza a racar. Y luego ya la respuesta emocional. Me cuesta respirar, se me acelera mucho el corazón, me pongo muy tenso. Y es eso, es como que ese bucle es como raca, y es que salir de ahí es muy complicado. Muy complicado. Porque tú ya estás como totalmente en la respuesta emocional. Tu parte racional está en raca. Entonces es como que te sientes como totalmente abandonado a esa sensación. Pues con lo que ha dicho Antonio de los pensamientos, ¿no? Hay un término que se utiliza mucho en psicología, en la terapia psicológica, es el término rumiación, ¿no? ¿Qué hacen las vacas cuando rumian? Masticar una y otra y otra. Haya o no haya, ¿no? Tanto el rato. Pues las rumiaciones son eso, ¿no? Es un pensamiento que de repente entra y está raca. Y dices tú, ¿pero por qué no dejo de pensar en esto? Pero no puedes, porque hay algo que te lo impide. ¿Por qué? Porque al final la ansiedad es preocupación por absolutamente todo. O sea, todo te cuesta, ¿no? O sea, quitarle la importancia o ese punto de preocupación, ¿no? Todo te preocupa. Uy, es que esto, pero es que esto, y si no sé qué, y si no sé cuánto, y empieza ras. Tienes la mente a tope, como Chimo Bayo de fiesta, vaya, o sea... Claro, y no son pensamientos agradables. No. Hay que hacer este matiz. O sea, la ansiedad va donde duele. Claro, no te vas a pensar, venga, piensa en... No. En un campo de flores y tú paseando. No. Piensa en todos los escenarios posibles, donde peores, tú catastróficos. acabas muy mal. O también donde otras personas acaban mal. Sí. También hay pensamientos intrusivos, ¿no? En los que la persona que los siente... Típico padre-madre que a mi hijo le va a pasar y le salta, ha muerto. ¿Le pasa ya muerto? Pasa mucho. Yo eso, el tema de la rumiación es algo además muy presente en mi vida de lo que hablo mucho últimamente, ¿vale? Entonces quiero hablar sobre esto y por qué la ansiedad es como la parte posterior de los pensamientos intrusivos, automáticos, llámese como quiera, ¿vale? Al final es un pensamiento que te salta solo y no se puede controlar. Es decir, tú, no, es que tengo estos pensamientos y voy a intentar controlarlos. No se puede. No. El cerebro salta solo. Es algo que no vas a poder controlar. Y si intentas controlarlo, va a ser peor. Lo vas a pensar más. ¿Por qué? Porque ¿qué se controla? Esto lo he escuchado, no sé dónde, pero lo voy a decir como si fuese mío. Si tú intentas controlar un pensamiento que no se puede controlar, es porque estás diciendo al cerebro que ese pensamiento hay que controlarlo. Es peligroso para ti. ¿Qué pasa en la naturaleza si tú consideras que algo es peligroso? No quitarle el ojo. Es decir, mira, ahí está. Esto me crea peligro. Esto va a ser dañino para mí. No vas a decir, ya no lo miro, no. Lo vas a seguir mirando muy atentamente. Claro, porque tu cerebro se pone en alerta. Estate pendiente de eso. Exactamente. Se me ha puesto el pelo de punta, fíjate. Sí. Corroborado por mi psicólogo, ¿eh? ¿Sí? Sí. No, y nos ha pasado que la gente os dice, pues no lo pienses. No estés triste. No pienses eso. Dicen, no, pero es que pues no lo pienses.
a ver, es que si pudiese hacer eso de no pensarlo, no estaríamos hablando de esto. Sí, sí. ¿Me entiendes? Es como, llega un momento en el que, claro, yo, ojiplática, mira, digo, pues, vale, pues lo dejo de pensar, espera. Que no, señor, suélteme el brazo. Así. Suélteme el brazo. Sí, esto que lo he tratado con una persona que intentó mejorar todo esto, que a ella le pasa mucho más que a mí. A todos nos pasa, pero a ella, pues como a todos, hay etapas que le pasa y a ella le está pasando ahora, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces das más importancia al pensamiento automático que a la razón de. Es decir, si tú te centras en el pensamiento automático, ¿por qué me has saltado ahora? No, es que me he saltado ahora porque justo estaba la mesa inclinada. No es por la circunstancia justo de este momento que te está ocurriendo en el que te has saltado, sino que va mucho más a la raíz de qué te crea esa inseguridad, qué te crea ese miedo y cómo voy a hacer para fortalecer todo eso. Entonces, si tú al final, cuando, por ejemplo, esto pasa mucho de noche, que estás de noche en la cama y de repente, bueno, te salta lo peor del mundo, ¿no? Entonces te quedas toda la noche rumiando. No te vale absolutamente de nada porque estás pensando en un pensamiento. Es complicado de solucionar, ¿vale? Pero si estás todo el rato centrado en ese pensamiento automático, intentas controlarlo, no quiero pensar en esto porque habrá sido, porque justo me... No, párate, haz otra cosa y en el momento que estés un poco calmado, que no estés muy, muy alterado por eso, intenta buscar la razón y la raíz de por qué te ha ocurrido eso. Entonces, ahí sí puedes fortalecer esto. La rumiación es lo peor y hacerle caso, aunque sea complicado no hacérselo, es todavía peor para la ansiedad, porque va sumando y va echando a un montón que cada vez es más grande. Claro, yo con los alumnos muchas veces que yo no puedo trabajar o mi función es trabajar la ansiedad con ellos, pero muchas veces vienen alumnos con unos niveles de ansiedad que te pones a preguntar, haces su línea de vida y tienen todo su razón de ser, ¿no? Y yo les invito mucho a analizar, ¿no? Los antecedentes, las consecuencias de las conductas, porque al final es una manera de ir intentando autorregular, ¿no? O sea, muchas veces cuando tenemos ansiedad estamos pensando en cosas que en el 90% de las veces no van a ocurrir. Entonces es como pararte un poco a decir, bueno, ¿qué posibilidades hay de que ocurra esto? O sea, me he dejado la cartera en casa. Voy a necesitar la cartera. Vale, nunca sabes si la vas a necesitar al 100%, pero si en ese rato piensas que no la vas a necesitar, ¿por qué estás pensando en la cartera, no? Ya. Pues es ir un poco siendo conscientes de todos esos pensamientos que nos van a invadir y empiezan Pues, venga, vale. No se consigue de la noche a la mañana, pero a poquitos vas quitándole importancia a algunos que te generaban una rumiación y que eran cosas más simples. Pues si en eso empiezas a trabajarlo, luego podrás ir trabajando a los superiores y así continuamente, ¿no? Luego también una cosa que cada persona somatiza la ansiedad de diferentes maneras. Eso también es muy importante porque muchas personas tienen la ansiedad aquí solo y tienen pues a lo mejor comportamientos o se vuelven más irascibles o lo que sea, pero hay otras que lo manifestamos mucho más físicamente. O sea, a mí me llegó a dar un síncope por un pico de ansiedad y cada persona es un mundo, entonces por eso también es muy importante vincularlo con el trabajo de la terapia porque te ayuda a analizar todas esas cosas, ¿no? A darle palabras, a ponerle nombre y a intentar trabajar, porque vivir con ansiedad es un poco una tortura, porque estás preocupado por todo el rato. Sí, porque al final es un poco dar una realidad a los pensamientos que tú tienes y son esos pensamientos, o sea, que sea un pensamiento no es real, está solo en tu cabeza. Y es importante saber por qué los tienes, ¿no? Bueno, a mí me pasa, yo lo tengo muy unido a mis obsesiones. No tengo trastorno obsesivo-compulsivo, pero tengo una personalidad que tiende mucho a la obsesión y a obsesionarme con las cosas. Entonces, yo lo tengo un poco vinculado a eso. Y, por ejemplo, un pensamiento intrusivo que yo tengo ahora es, en plan, estoy conduciendo, paso por un paso de cebra y es como, he atropellado a alguien. Y como que de repente me invade como una sensación en plan súper abrumadora de adrenalina o de palpitaciones que dices, no, o sea, no si hubiese saltado sangre o sea, te quiero decir, sí, ¿no? Sí, lo entiendo. Pero en ese momento, como está como la parte cognitiva y la parte emocional tan conectadas, es como que ya lo asumes como que es verdad. Y claro, cuesta mucho salir de eso o decir, no, es racional. Sí, es racional, pero
Pero easy. Los easy, las preguntas de easy. Qué interesante, claro. Cuando tú tienes una respuesta física a algo que no ha ocurrido, al final tú piensas que como es física sí ha ocurrido de verdad, ¿no? Es como dices, pues es que yo lo estoy sintiendo, ¿no? Que estoy a tope de adrenalina o lo que sea. Es verdad, que curioso, eso no lo había pensado nunca. El cerebro es muy poderoso. Sí, totalmente. Potente. Entonces nos puede engañar y puede hacernos sentir o pensar cosas que en realidad no han ocurrido. Pero sí, y tú si te pones a analizar el por qué justo te pasa cuando estás en el coche, pues sacarás una línea, ¿no? Un análisis funcional, ¿no? Que se llama ¿de dónde viene esto? ¿Qué pasa? ¿No? A mí me costó mucho conectar que yo, por ejemplo, durante muchos años de mi adolescencia, por las circunstancias personales que estaba pasando, mi ansiedad, yo lo que tenía era un trastorno de la conducta alimenticia. O sea, es decir, yo comía en exceso porque era la única manera que me bajaba los niveles de ansiedad. Entonces, claro, muchas veces no lo asocias hasta que pasan unos años y te das cuenta y dices, coño, ahora que estoy trabajando la ansiedad con mi psicóloga, digo, ostras, claro, es que yo antes esta sensación, la paliaba con la comida. Ahora como ya he desvinculado eso, ahora tengo otras herramientas para trabajarlo, ya gestiono las cosas de manera diferente. Entonces, es importante hacer ese autoanálisis, decir, ostras, yo pensaba que en la adolescencia no había tenido ansiedad, y sí que estaba, pero yo la estaba regulando de una manera que era muy perjudicial encima para mi salud, ¿no? Hasta que no te haces el clic y dices, todo viene de antes. Y es que es eso, o sea, al final la ansiedad se manifiesta de muchas maneras, incluso cognitivamente, por ejemplo, con los TCAs, ¿no? En plan, paliar la ansiedad con la comida. A mí, por ejemplo, en el caso este que os contaba de ir conduciendo y si he atropellado a alguien, mi cerebro lo que me pide es compruébalo, ¿sabes? Hacer una comprobación. Y bueno, este es un ejemplo de todos los que hay, ¿no? Pero al final, o sea, lo que me dice mi psicólogo es no compruebes, porque te vas a hacer esclavo de esa comprobación todo el rato y al final va a ser peor. El cerebro te va a pedir constantemente que lo compruebes. Entonces, es un ejercicio muy jodido ha pasado algo muy, muy feo en mi cabeza, yo estoy en plan emocionalmente en un pico, no puedo comprobarlo, entonces es como, pues me tengo que ir con esto a mi casa, ¿sabes? Y es un esfuerzo muy grande. Y luego te quedas con el pensamiento. Y luego el run. Luego sí, cuando lo haces muchas veces de no comprobarlo, ya es como... Pero es un proceso largo y la primera vez se pasa muy mal. Lo del cristal, yo igual. Porque yo decía, es que como me empiezo a quitar de los cristales, me voy a volver una persona que me dan fobia a los cristales. Entonces, aunque estuviese al lado de uno, dije, me da igual, no voy a pensarlo. Y esto es a colación de lo que me he apuntado para hablar, que es cómo me enfrento yo muchas veces a la ansiedad o el estrés que me provoca ansiedad, por ejemplo. Y yo soy una persona evitativa, que lo veremos en apegos, ¿no? Y es lo que yo intento mejorar. ¿Cómo me enfrento yo a la ansiedad? Porque se puede mejorar. Exacto. Todo es mejorable. Camino hacia el punto verde. Pues yo cuando tengo algún pico de lo que sea, un pensamiento que me crea estrés, lo que sea, yo en la cabeza, por ejemplo, no lo siento. Soy una persona que regula muy bien el estrés mentalmente. ¿Por qué? Porque llevo siendo evitativo toda mi vida. ¿Qué pasa? Que yo he gestionado ahora mucho mejor, 1000 veces mejor, he gestionado muy mal los sentimientos. ¿Por qué? Porque no se me ha enseñado, tuve un rol en mi adolescencia, semi-adultez, muy malo con mi grupo porque yo lo representaba el papel evitativo de a mí nada me afecta, soy una persona sin sentimientos, porque antes se llevaba mucho de soy duro. El chico malo. Soy duro. ¿Qué pasa? Entonces, yo ahora he huido de todo eso, de ese rol que me obligaba a interpretar y me voy abriendo, me voy conociendo, que me di cuenta que tenía anedonia, ¿vale? ¿Qué es eso? Que llevas tanto tiempo intentando que los sentimientos nos salgan a flote que dejas de sentir tanto. Entonces, ahora me esfuerzo a expresar lo que siento y voy mejorando y aprendo a expresarlo y demás. Cuando me pasaba un sentimiento de estrés, yo mentalmente soy buenísimo, porque llevo toda la vida entrenándome para ello. Entonces, cuando me dio la ansiedad a tope a los 22, 23, algo así, yo supe muy rápido encauzar toda esa ansiedad, apartarla y coger las riendas de lo que realmente era el problema, que era encontrarme incómodo en mi grupo de amigos, no tener una vida que me gustase y decidí encontrar una casa, o sea, poner cosas de por medio. ¿Qué pasa? ¿Quién lo siente? Mi cuerpo. Mi cuerpo se destruye. Entonces, mi corazón tiene una cantidad de arritmias post-estrés, es decir, cuando tengo estrés no me ocurre,
estoy tranquilamente, sé enfocar lo que me molesta y tal, y sé solucionarlo, o ponerle un poco de traba. Pero ¿qué pasa? Que cuando se acaba todo ese momento de estrés, mi corazón va loco. Va absolutamente loco. En un momento yo tenía que ir al médico y me decían, es que no tienes nada. Y entonces al parecer son una cosa que se llama extrasístoles, pero que viene dada por la ansiedad. Así es como yo me enfrento a la ansiedad, evitándola. Mi cuerpo no está de acuerdo. No lo hagáis en casa. No lo ¿Eran hagáis. arritmias también? Sí, sí, sí. A mí me dan palpitaciones. De A esto mí que de arritmias. repente Pero, sí. el corazón parece que se está parando. Estás en medio de la noche escuchando un montón tu corazón y de repente hace pum, pum. ¿Y tú por qué no late? Ya, sí. A mí me dan arritmias como... Como, por favor. Sí. Como que estás durmiendo y de repente como... Siento como que mi corazón como que se da la vuelta. Vale. Y digo, uy, esto. Bueno, hemos hecho un pequeño parón por cositas y estamos explicando las extrasístoles, que decíais que teníais como la sensación de que os faltaba un latido o que se paraba el corazón. Pum, pum. Y eso es porque, bueno, esto es muy cutre explicado y seguramente me venga alguien médico y me diga, eres imbécil. O un ingeniero biomédico, a lo mejor te Por dice, ejemplo, Antonio, como ingeniero, puede decirme algo. Bueno, primero, o sea, te puedo definir lo que es la sístole y todo. Sí, vale. Es que yo se lo expliqué a Claudia esto y me dijo, bueno, más o menos. Más o menos. Y bueno, el corazón como que late, ¿no? O sea, tiene como 4 compartimentos, ¿no? Cuando uno late, el otro se abre, o sea, como que van cambiando. No sé si todos a la vez, pero sé que 2 de ellos van alternándose, ¿no? ¿Qué pasa? Que con la extrasístole no se descontrae, es decir, se contrae un lado y en vez de volver a su sitio cuando el otro viene, se queda. Entonces, ¿qué pasa? Que el corazón hace... y se hace más pequeño. Entonces tú sientes ese... me falta un latido. ¿Por qué? Porque no se te abierto y se te ha hecho más pequeño de repente. Esto me lo explicó así para que lo entendiese el médico qué es lo que me pasaba. Para mi ansiedad viene genial. Esto que me acabas de decir. Pues que sepas que... Sí, vale, es verdad. Tienes razón. Esto no es malo. Ni siquiera es una característica Se te ha peligrosa y faltado. nada. Le pasa a todo el mundo, aunque no tenga ansiedad. ¿Qué pasa? Que no te enteras. La ansiedad, ¿qué te provoca? Que te des cuenta. Que pongas el foco en el Tu cuerpo latido. está reactivo, entonces está como atento a todo porque tiene como miedo. El foco está en el cuerpo y te das cuenta de que te ha pasado eso. Pues a mí me pasa lo que más, es un montonazo lo que me pasa. La extrasístole, qué cosas, ¿eh? Pues sí. ¿Quieres ahora dar la definición como tips para que mi madre esté tranquila? Tips. Del qué te pasa con la ansiedad, de síntomas más recurrentes o algo. Vale, pues bueno, creo que al final haciendo un recorrido sobre todo lo que hemos hablado, pues al final la ansiedad es, no me gusta denominarlo trastorno o enfermedad mental, pero bueno, está categorizada como tal, así que nos produce determinados patrones, ¿no? O conductas que afectan a nuestra vida. En este caso, una preocupación excesiva, una sobreexcitación, ¿no? Porque al final es lo que decimos, ¿no? El mecanismo de supervivencia pues está al final ahí sobreexcitado. Entonces eso tiene una serie de consecuencias en nuestro día a día. El mayor consejo que se puede dar es si en algún momento de vuestra vida habéis detectado o habéis sentido eso, ir a terapia. Exactamente. No pasa nada, o sea, creo que, vamos, no he visto las estadísticas, pero la mayoría de la gente que va al psicólogo es porque va a tratar ansiedad, porque estamos en un mundo muy rápido, Es que es muy rápido. en el que tenemos que intentar estar todo el rato en un nivel de actividad por encima de a lo que a lo mejor estamos acostumbrados, y no pasa nada, no es algo malo, es malo cuando nos impide vivir y ser felices, ¿no? Lo que hablábamos en el anterior. Entonces, tiene tratamiento, hay profesionales que te pueden ayudar muchísimo a intentar mejorar y que esta ansiedad no te afecte tanto, porque luego también hay muchos tipos de ansiedad que ya hablaremos en otro programa, porque esto es ansiedad parte 1, porque lo sabemos. Claro. Sí. No, Que la ansiedad, lo habíamos dicho antes, es natural tenerla porque, pues como todas las emociones y tal, pues hay que sentirlas porque evolutivamente pues tienen como su finalidad. Claro, la cosa es cuando es desadaptativa y te impide hacer tu vida, o sea, porque al final es bastante incapacitante estar constantemente con esa sensación de estrés. Y no sé si sois conscientes de que el Homo sapiens sapiens es relativamente moderno. Sí. O sea, es muy nuevo. Entonces, la sociedad ha cambiado tanto, y ya no digo en los últimos años, digo desde el comienzo de la historia,
que el ser humano, nosotros todavía tenemos como esas capacidades como si estuviésemos viviendo en el medio, ¿no? Primigenio, por así decir. De nuestra Claro, entonces nos pasan cosas que le pasaba a un cazador-recolector en el Paleolítico. Eso es muy, muy chulo y muy interesante. Me encanta pensar eso. Vivimos en un mundo sobreestimulado todo el rato. Entonces, claro, hay gente pues que esa sobreestimulación pues la digiere también de una manera diferente a otras, ¿no? Cada persona es un mundo y nunca mejor dicho. O sea, Cada maricón es un mundo. entonces, la manera que tenemos de gestionar las cosas, hay gente que ante una situación de peligro reacciona de una manera diferente a cómo reacciona otra. Pues eso también, si lo extrapolamos a la ansiedad, ¿no? Pues hay gente que en este mundo tan rápido gestiona las cosas de una manera diferente a otra que le sobrepasa. Y no pasa nada porque te sobrepase. No te vuelve más vulnerable ir al psicólogo, estar pasando por un momento determinado de tu vida en el que tienes unos niveles de ansiedad que te impiden vivir y ser una persona feliz, o una depresión o cualquier cosa. O sea, no podemos asumir que tenemos que sufrir y que tenemos que estar preocupados todo el rato. No, porque hay maneras de solucionarlo. Esto, antes he escuchado el típico podcast que me escucho antes de hacer el programa, que decía que justo lo que dices tú, que la ansiedad cuando es desadaptativa te impide como continuar con tu vida normal, ¿no? Por así decirlo. Pero a la vez te activa para otras cosas. Esto lo decía mucho Sara cuando vino al programa, que a ella tener esa ansiedad le permitía estar siempre exigiéndose todo el rato. Entonces es como que te impides tener un pensamiento lógico y racional sobre tus expectativas, todo esto que hablamos en el síndrome del impostor con respecto a tu vida, pero luego te mantiene queriendo siempre hacer cosas, que es un poco en contraste con la depresión, que a lo mejor la depresión te incapacita para moverte, ¿sabes? La ansiedad te activa en el pensamiento porque te prepara para el miedo, para huir, para hacer, para reaccionar, y la depresión te cohíbe y te para. Es como las dos contras de esto. Y quiero decir una cosa que me dijo mi psicóloga cuando tuve la ansiedad súper fuerte con 23 o 22, que era la respiración, que parece súper absurdo, pero cuando tú tienes una ansiedad en público y que estás en un grupo o lo que sea, y en ese momento, claro, no quieres expresar lo que sientes porque tú estás ardiendo por dentro, entonces gritarías a lo mejor, ¿no? Realmente respirar, lo típico que siempre hemos escuchado, de llenar el estómago primero por la nariz y luego soltar por la boca lentamente en público, de verdad, a mí me ayudó un montón, porque de repente estaba con mi grupo de amigos y me pasaba, no pensaba en la respiración, me concentraba, te bajas ese ataque repentino que te da de ansiedad y eres luego ya capaz de gestionarlo de otra manera. Entonces, si os pasa de verdad y queréis controlarlo porque veis que no sois capaces, centraos en la respiración, que es una tontería, pero es mega útil. Es que es la base de la meditación, ser consciente de tu respiración y hacerla, ¿no? O sea, llenándote. Se llama respiración diafragmática y entra dentro de las técnicas de control de la activación. Sí, ¿no? Cuando estás muy activado, ¿de qué manera bajamos esa activación? Respirando. ¿Por qué se utiliza la respiración diafragmática de abajo arriba? Porque al final nosotros tenemos los pares craneales que sobre todo nutren la parte de cabeza y cuello, pero hay un nervio, el nervio vago, que baja tan abajo que cuando tú haces la respiración diafragmática le presionas. Entonces también es como un mecanismo de autorregulación en el que tú empiezas a sentirte un poco como más en calma. Es nervioso. O sea, lo que sientes es una calma nerviosa, por así decirlo. Que la que era más controlar la respiración porque cuando tienes miedo se entrecorta, ¿no? Se juntan muchos factores. Uno de ellos es, pues eso, esa presión, ¿no? Y también que cuando tú te paras a respirar, todos los días hacemos una respiración muy superficial, ¿no? Nunca nos paramos a pensar en qué porcentaje cuando respiramos, no. Pero cuando sí te paras a pensarlo y te haces consciente de tu respiración, estás centrando, ¿no? El famoso mindfulness, que es una meditación de toda la vida en el mundo yogi. Cuando tú respiras y haces consciente esa respiración, de repente empiezas a relajarte. Porque te paras un momento, paras tu pensamiento para centrarte en la respiración. Claro, es como hacer que el momento el foco. consciente, eso es. Entonces, por eso es muy bueno aprender a respirar, eso se llama respiración diafragmática, y hay técnicas en internet o meditación guiada que te hacen y te aprenden a respirar. Se usa mucho en teatro, la respiración diafragmática. ¿Para qué? ¿Para nervios y eso? No, para proyectar la voz, porque al final como que se ancla más en toda la musculatura abdominal. Cuando estamos nerviosos,
respiramos más como en la parte superior, ¿no? O sea, al final... Sale la voz aquí, ¿no? Claro, es como que se hincha el pecho y suben los hombros, ¿no? Es como... Ese es el estrés. Entonces la diafragmática es como de abajo, entonces la ancla al core, también los dorsales. Entonces como que la voz sale mucho más profunda, clara, controlable. Podríamos un día, de la ansiedad, que hagamos el siguiente. Ansiedad hablar 2. Exactamente. En tus mejores tires. Cómo controlarlo, cómo hemos hecho para controlarlo. Sería muy chulo. Hay varias técnicas que son sencillas, entre comillas, que las podemos aplicar un poco aquí por encima. Luego poner enlaces donde los expliquen un poco mejor. Pero sí hay muchas técnicas de control de la activación que las puedes hacer en cualquier momento en el que tú te encuentres tenso, ¿no? Porque al final a la ansiedad también es mucha tensión muscular, ¿no? El bruxismo famoso viene muy derivado de la ansiedad, ¿no? Explica qué es el bruxismo. Apretamos los dientes durmiendo o haciendo cualquier cosa. Y te despiertas con... Viene derivado de toda esa tensión muscular, ¿no? Pues hay la relajación de Jacobson, que también es muy famosa. Un besito para él. Gracias por este invento. Que nos ayuda también a liberar esa tensión, ¿no? A la gente que somatiza mucho la ansiedad con la tensión, cuando aprende Jacobson, pues le viene mejor porque a lo mejor es como, bueno, me siento como más relajado muscular. ¿Qué es relajar la musculatura? Relajar la musculatura. Pues sería muy chulo abrir con esas cosas. También esto a lo mejor suena muy como intenso, pero también el calor humano ayuda. Un abrazo o sentir, ¿no? El calor de otra persona, porque ya es como que, vale, pues no estoy tan solo, ¿no? Expresarse, comunicarse. Es como el ansiolítico natural, ¿no? Sí. Un poco, sí, además. Un abracito. Sí, que está científicamente comprobado, ¿no? Que es... Tras un abrazo, la dopamina te sube cuando pasan ciertos segundos. También decir que esto es como un parche, ¿no? Es en un momento en el que tú tengas eso, o sea, sí que te puede aliviar, pero... Claro. Controlar el ataque de ansiedad se hace de esta manera, ¿no? Sí, pero ahora, ahora, ¿cómo controlar y poner a raya tu ansiedad? Exactamente, eso es más profundo. Eso es. También, cuando una persona invalida los sentimientos o los pensamientos de otra persona, su ansiedad, al final la persona que está sufriendo la ansiedad dice, vaya, pues me estoy preocupando por una tontería, y ya al problema de la ansiedad se le suma la falta de autoestima. Y que, vamos, que son súper amigas la ansiedad y la falta de autoestima. Mejores. Se van a tomar copas juntas. Y viene ya el pensamiento recurrente y te dice, hola, amigo. Sí. También decir, la ansiedad es el amante más leal que he tenido nunca. Ah, sí. Siempre está, ¿no? Siempre está ahí. Es como Rexona, que nunca te abandona. Siempre está ahí. Sí. Hay un cómic muy chulo de Alfonso Casas, ¿no? Alfonso, ¿no? Que se llama Monstruosamente, que es súper chulo para las personas que tienen ansiedad y que según vas pasando las páginas del libro dices, wow, o sea, se empiezan a sumar a la fiesta un montón de monstruos y dices, jo, qué manera más bonita de decir, mira, esto es normal, nos puede pasar a todos en algún momento de nuestra vida y que lo queramos o no, la vida es cambiante y vamos a pasar por circunstancias en las que vamos a necesitar ayuda, vamos a tener un proceso de ansiedad y desde aquí, desde Galatea, pues queremos invitar a nuestros oyentes y oyentas que es normal, que la ansiedad la podemos sufrir en cualquier momento de nuestra vida y que lo importante es trabajar para estar mejor o que nos afecte lo menos posible. La terapia que hablamos la semana pasada, y si tienes un ataque de ansiedad, la que hemos hablado de la respiración, controlar todo esto de los músculos, etc. Y analizar por qué nos ha dado ese ataque de ansiedad, es importante. Así que nada, bueno, todo esto que ha dicho Noé, además de las recomendaciones, estará en nuestra página de Instagram, Estudio Galatea, ya seguramente todos lo sabréis. Y nada, pues despedir con todo esto, muchas gracias a todos por venir, a todos los que nos veis, a Antonio otra vez más, así que adiós. Adiós. Un besito. Hasta el próximo.